El día de hoy estaremos hablando de cuello de Nefertiti, esta técnica que, bueno, pues la verdad es que es de suma importancia para poder hacer un tratamiento más integral al paciente, no solo enfocarnos en el rostro y, bueno, pues tener esta otra opción para ofrecer a los pacientes. Bueno, pues vamos a empezar. Yo soy la doctora Cintia Peña y vamos a empezar hablando acerca de uno de, bueno, algunos datos. Hay que mencionar que hoy en México, pues la verdad es que se ha incrementado mucho la búsqueda de estos tratamientos médico-estéticos. Anteriormente teníamos pacientes de tal vez de 40 años en adelante. Hoy en día no es así. Hoy en día también estamos teniendo la demanda de pacientes bastante jóvenes que incluso podemos estar haciendo algunos tratamientos de los que veremos el día de hoy como modo preventivo para, claro, evitarles un aspecto de envejecimiento tan acelerado en algunos años. Y bueno, pues lo que buscamos con estas consultas, con estos tratamientos, es un efecto de rejuvenecimiento. Sabemos que el rejuvenecimiento per se no existe, pero sí el efecto o esa forma de ganarle visualmente al tiempo, ¿vale? Bien, pues hay que valorar, siempre hay que valorar muchos aspectos en el paciente. Cuando nosotros estamos tratando hoy en día, ya no, acuérdense que ya no solo vemos arrugas, ya no solo nos enfocamos en la piel, sino que tenemos que hacer toda una valoración tanto a nivel de tejidos blandos, a nivel óseo, a nivel, claro, dentro de tejidos blandos, músculos, ligamentos, etcétera. Pero aunado a esto, doctores, hoy tenemos que estar valorando también el aspecto dinámico y estático de las pacientes, sobre todo con esta técnica de cuello de Nefertiti. Pareciera que de manera estática el paciente no tendría algún detalle o signo de envejecimiento en el cuello. Sin embargo, cuando ocurren o realizan algunas gesticulaciones, pues es en donde aparecen algunos signos precisamente en el cuello. Y entonces, esto no lo vamos a saber si no valoramos al paciente, insisto, de manera estática y de manera dinámica. Por ende, debemos de estar valorando de afuera hacia adentro, es decir, sí el aspecto de la piel, pero también valorar la cantidad de tejido celular subcutáneo o por lo menos deducir si hay cierta absorción o no. Claro, a nivel de ligamentos, músculo, que en este caso pues es lo que también nos estaría reuniendo para poder hacer la técnica de cuello de Nefertiti. Y bueno, a nivel óseo, si bien no influiría tanto, pero al final del día tenemos por contigüidad a la mandíbula que pudiera estar influyendo un poco en la aparición de algunos signos de envejecimiento a nivel del cuello. Ok, dicho esto, hay que recordar que debemos de entender la anatomía y sobre todo la anatomía del envejecimiento. Saber que en algunos pacientes hay más absorción de algunos tejidos que de otros y bueno, que incluso por tercios se van dando ciertos cambios. A pesar del envejecimiento es distinto. A nivel de tercio superior, lo que más pudiéramos estar notando es una absorción de los cojinetes superficiales. A nivel de tercio medio, en la mayoría de los casos vemos una hipertrofia de algunos cojinetes y desplazamiento de otros. Y a nivel de tercio inferior, el mayor desgaste que se da es a nivel óseo. Entonces, vean que todo esto será necesario analizar porque al final del día, si yo no analizo de esta manera, aunque yo me enfoque y me esmere mucho en tratar de mejorar la calidad de la piel, si me permiten la expresión, el traje nos va quedando grande conforme vamos envejeciendo. ¿Por qué? Porque toda nuestra estructura ósea y algunas otras capas se van adelgazando, se van disminuyendo y el traje, que en este caso sería la piel, pues entonces ya no se va ajustando a esa estructura. Por ende, es que en algunos casos no solo se trata de mejorar la calidad de la piel, sino reponer algunos volúmenes o reposicionar algunos otros tejidos. Bien, también hay que recordar que debemos de echar mano de la escala de Glogau, esta escala en la que nosotros podemos estar valorando el fotoenvejecimiento de los pacientes.
es decir, el daño que van teniendo tanto por el envejecimiento como por el daño o la exposición a la radiación. Y entonces nosotros podemos estar valorando que hay cuatro tipos o cuatro estadios y en el tipo uno pues notaremos casi siempre aquellas pacientes entre 20 y 30 años en las que podemos considerar tal vez apenas un fotodaño leve y que bueno, sería muy poco lo que requieran tal vez de cubrir con algún poco de maquillaje. En el tipo 2 ya encontramos aquellos pacientes entre 31 a 40 años, en los cuales ya podemos encontrar algunas pigmentaciones, se considerarían moderadas. En el tipo 3, arrugas que ya también se encuentran no solo en movimiento, sino también estáticas o en reposo, y son pacientes entonces de 41 años a 59. Y bueno, el fototipo 4, perdón, el Glogau 4, que sería ya con arrugas estáticas o en algunas otras imágenes lo definen como solo arrugas. Claro, aquí ya tenemos pigmentaciones crónicas, léntigos, hiperkeratosis, etcétera. Bueno, hay que recordar también que esta no es una regla. En ocasiones nos encontramos algunas pacientes con una genética envidiable en la que a lo mejor por la edad le correspondería un Glogau 3, pero físicamente la valoramos y se encuentra tal vez en un tipo 2. Entonces, bien, sí podríamos decir que esto no es regla, pero claro, nos ayuda a clasificar a nuestros pacientes y que también de esta manera nosotros le podamos explicar. A mí me gusta decirles a los pacientes, mira, esta escala nos ayuda a valorar el fotoenvejecimiento. Tú te encuentras, no sé, en el tipo 3 y esto también a mí me ayuda en ocasiones a que las pacientes entiendan que con el tratamiento que ellas iban buscando de una sesión no lograremos corregir o mejorar todo lo que ella esperaba. Entonces, bueno, pues podría ser un tip que nos pudiera estar funcionando. Bien, también hay que mencionar, ya, bueno, ya veníamos hablando de esto, dar algunos tratamientos integrales. Justamente decíamos, a lo mejor la paciente va solo por una pequeña arruguita que se encontró, que le resulta molesta, pero a la par nosotros le podemos decir, mira, sí, claro, te puedo tratar esta arruguita, pero también tienes datos de deshidratación, mira, tienes estos poritos abiertos y de esta manera ya estar valorando las distintas capas, desde epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo y los músculos, y así entonces lograr un tratamiento más integral. Y además de esto, decíamos que en la mayoría de los casos no solo vamos a necesitar un solo tipo de tratamiento, de pronto será necesario estar combinando tal vez entre toxina y peelings, hidratación con hialurónico, microneedling y peelings. Vamos, claro, esto va a depender de nuestro diagnóstico, de nuestra forma de trabajar, pero casi siempre estaremos tratando de combinar tratamientos, ¿vale? Bueno, pues justo lo que nos reúne el día de hoy es una de estas estructuras anatómicas que sería en este caso un músculo, este músculo que nos estaría dando a la formación de bandas platismales. Este músculo que es precisamente el platisma, pues es un músculo que va totalmente extendido de la superficie, está totalmente superficial y vemos que va desde tercio inferior del rostro y que abarca, claro, parte de la mandíbula hasta la porción superior de las clavículas. Entonces, esta es es importante mencionar al paciente que es un músculo superficial y que además estaremos dando un aspecto de mejoría a nivel de la piel. Vemos que en ocasiones se logra distribuir, en la mayoría de los casos, porque al final del día la anatomía de pronto cambia un poco, pero logra abarcar parte de la mejilla inferior. Y entonces aquí es importante lo que decíamos anteriormente. Puede ser que estáticamente no se valore nada, no se note algún signo de envejecimiento en el cuello, pero cuando la paciente gesticula con las mejillas y logra activar o movilizar este platisma, pues entonces ahí es cuando nos pueden dar la presencia de estas famosas bandas platismales, ¿vale? Si bien se menciona que no es un músculo meramente mímico, es decir,
que utilicemos frecuentemente para las expresiones, pero sí contribuyen algunas de ellas. Además, hay que mencionarlo, cada paciente de pronto gesticula distinto o tiene una distribución de las fibras musculares de una manera distinta y entonces es cuando logran visualizarse algunas arrugas. Tal es el ejemplo de tercio superior. En ocasiones nos hemos encontrado con un complejo glabelar, tal cual como lo dice su nombre, tan complejo, es decir, que se logran cruzar fibras del músculo frontal con el ProSERS, con los corrugadores, y entonces vemos al paciente que gesticula y tiene unas arrugas tan extrañas y es porque tenemos toda una combinación de fibras musculares. Lo mismo podría estar sucediendo a nivel del platisma, que en ocasiones, si bien no es un músculo mímico, sí podemos estarlo logrando movilizar con alguno que otro movimiento, dependiendo de las expresiones de cada paciente. Bueno, pues hay que mencionar que sobre todo se puede ver involucrado cuando el paciente moviliza, claro, todo lo que es el tercio inferior del rostro. Y también, pues, hay que recordar que funciona incluso como un músculo depresor. Bien, estas bandas platismales entonces se van a lograr apreciar, decíamos, ante ciertas gesticulaciones o expresiones. No todos lo logran, hay quienes sí. También se menciona que es más frecuente visualizarlas en pacientes delgadas, aunque esto no es regla, pero bueno, al final del día hay que entender que si este es un músculo superficial y la paciente no tiene una capa abundante de tejido celular subcutáneo, será claro entonces más fácil de visualizar estas bandas platismales, a diferencia de una paciente que tal vez tuviera incluso adiposidades localizadas en esta zona. También se verá frecuente en aquellos pacientes que tienen este hábito del tabaco, precisamente por la forma en la que gesticulan para poder lograr fumar. Y bueno, pues también necesitaremos valorar a la paciente de una manera que estemos seguros que lo que estamos presenciando son bandas platismales, pero también hay que valorar si presenta un grado de hiperactividad de este músculo o bien si presenta una ptosis de la piel. Esto hace más referencia, para poder explicarlo, a que es como si la piel estuviera totalmente despegada de otros tejidos y que lo que está presentando es más flacidez o tal cual una ptosis de la piel y no una retracción por estas bandas platismales, ¿vale? Bien. Precisamente, puesto que estamos hablando de un músculo, es que de inmediato nos estaremos involucrando con la toxina botulínica. Cabrá mencionar que es uno de los tratamientos más solicitados a nivel de medicina estética, aunque pareciera que también es de los que más tabú tienen. Bueno, pues cuando las pacientes se van adentrando al uso de esta toxina botulínica, pues se dan cuenta que esos mitos o ese tabú que había, pues no siempre es cierto. Claro, esto en manos expertas, en manos entrenadas y con conocimiento suficiente. Y entonces, pues poco a poco, si nosotros tenemos esa capacidad de lograr explicar qué hace la toxina botulínica y que no necesariamente necesitamos aplicar demasiada para lograr un muy buen resultado, bueno, pues las pacientes se van animando, van aceptando el tratamiento. Bien, pues ¿para qué está destinada la toxina botulínica? Pues para todas aquellas arrugas que se forman por expresiones faciales. Todas estas expresiones que logramos realizar cuando tenemos algún sentimiento o alguna emoción. También lo que es muy importante y de hecho es lo que va a importar al momento de aplicar la toxina botulínica es que precisamente logremos quitar esas arrugas que se forman, pero manteniendo la expresión facial o las emociones y que el paciente pueda seguir precisamente eso, expresando lo que está sintiendo, ¿vale? Bueno, pues todas estas expresiones estarán determinadas por músculos, distintos músculos van a estar participando en ellas, aunque claro hay algunos que predominan o bien que tienen un poquito de mayor fuerza
o al estar un poco más superficiales es que se notan más. Músculos como el frontal, como el orbicular de los ojos, decíamos, el próceres, los corrugadores, el músculo orbicular de la boca, el músculo mentoniano, es decir, existen muchos. Y es curioso también, y eso es lo que es maravilloso también. ¿Por qué? Porque aunque podemos decir, podemos tratar las arrugas dinámicas con toxina botulínica, sí, eso es cierto, hay otros tratamientos, pero también lo que es maravilloso es ver que algunos pacientes pues van a gesticular más con tercio inferior, algunos más con tercio medio, algunos más con tercio superior, y entonces de allí también radica que estaremos haciendo un tratamiento personalizado. No con todos podré llegar y decir, hoy te pongo 10 en tercio superior, 10 en tercio medio y 10 en tercio inferior, porque, insisto, algunos gesticulan más con otros músculos que otros. Bien, pues entonces lo que más estaremos tratando son estas arrugas dinámicas, estas arrugas que se hacen en movimiento precisamente por estas gesticulaciones. Y bueno, hay que recordar que llega un momento en que esas arrugas dinámicas pues ya pasan a ser estáticas, sobre todo, claro, si no las tratamos a tiempo, si dejamos que esa piel o ese pergamino se fuera marcando y marcando y marcando tras el uso constante de estos músculos. Y entonces, aunado a esto, pues hay que mencionar las arrugas que se están dando tal cual por el envejecimiento, por la falta de hidratación, por la falta de colágeno e incluso por las que se forman por la exposición al sol. Ok, bueno, pues lo que será también de suma importancia es recordar qué hace cada músculo. Digo, sabemos que los músculos nos mueven, pero hay que recordar qué hace cada uno de ellos, qué función podrán tener. Algunos son elevadores, algunos otros son depresores y también deberemos de estar jugando un poco con esta combinación de movimientos para lograr una expresión armónica para el paciente, pero sobre todo sin arrugas. Ok, bueno, pues otro aspecto que es muy importante, y lo mencionaba yo anteriormente, habrá que valorar si las bandas platismales en el caso del cuello de Nefertiti son por una hiperactividad del músculo. Y bueno, esto también tendría que ver un poco con esta clasificación según el comportamiento muscular de los pacientes, si fuese un paciente cinético, hipercinético o hipertónico. Hay que recordar que estos pacientes cinéticos son aquellos que sus expresiones van acorde a sus emociones. Es decir, si yo ahorita, yo me considero una paciente cinética, es decir, que si ahorita yo me pongo triste, pues luego se me va a ver en la cara, pero al ratito que se me pasó la tristeza, ya se me quitó de la cara, ¿vale? Es decir, mi expresión va acorde a mi emoción y normalmente son a los pacientes que mejor les va con la mayoría de los tratamientos médico-estéticos, pero en este caso más hablando de la toxina botulínica. ¿Por qué? Porque son pacientes que sus músculos no son tan fuertes o no tienen una hiperactividad, ¿ok? Bien, continuando con esta clasificación del comportamiento muscular, nos encontramos ahora con pacientes hipercinéticos, que son aquellos que su musculatura trabaja más rápido que sus emociones. Me gusta poner el ejemplo de esta película, bueno, perdón, ahorita se me fue el nombre, ahorita se las menciono. Ahí sale una actriz en la que precisamente sus expresiones van más adelantadas que sus emociones. Ahorita recuerdo el nombre, pero bueno, a lo que voy es que en ocasiones conocemos a esa persona que a lo mejor llegamos y le decimos, ¿qué crees? Y todavía no le contamos, pero ya está con esa expresión de sorpresa, de admiración y aún no le hemos dicho lo que le queríamos mencionar. Es decir, su expresión va más adelantada que su emoción, ¿ok? Bien, y el otro tipo de pacientes serían estos pacientes
hipertónicos, que son precisamente con los que más podríamos estar batallando al momento de trabajar con toxina botulínica o incluso con algún otro tratamiento que tenga que ver con el músculo, porque son aquellos que les cuesta trabajo relajar esta musculatura, que ya pasó la emoción, pero ellos siguen con este gesto y que incluso no se dan cuenta que están haciéndolo. Son esos pacientes que tienen tal cual el entrecejo, sobre todo es de las arrugas más frecuentes en estos pacientes, muy, muy marcado, y que además les da una expresión de enojo o de una persona tal vez más ruda, más firme, y no es así, muchas veces no tiene nada que ver, solo que su musculatura no les ayuda. Bien, entonces, resumiendo esta ponencia, pues estaríamos concluyendo en el uso de toxina botulínica aunado a otros tratamientos que veremos ahorita, claro. Hay que recordar que la toxina botulínica pues es precisamente esta neurotoxina que se da por el producto de este bacilo gram positivo llamado Clostridium botulinum. Bueno, pues claro, esto ya se obtiene por todo un medio de laboratorio, pero es importante reconocer y saber el peso de esta neurotoxina, que sabemos que es un polipéptido de 150 kilodaltons. Hay que mencionar también que cuenta con dos cadenas, una cadena ligera de 50 kilodaltons y una cadena pesada de 100 kilodaltons. Esto, claro, pues no se lo diré yo al paciente porque a lo mejor va a decir, doctora, no le estoy entendiendo nada, pero nosotros sí lo debemos de saber porque gracias a que cuenta con estos dos tipos de cadenas, una ligera y una pesada, es que logramos entender el mecanismo de acción. Bueno, también hay que mencionar que existen muchos serotipos de toxina botulínica. Sin embargo, hoy en día los más frecuentemente descritos en la literatura son 7 que van de la A a la G, 7 a 8 dependiendo de la literatura. Y bueno, pues en general lo que podríamos resumir del mecanismo de acción de la toxina botulínica es que nos va a inhibir la liberación de acetilcolina. Bueno, pues, ¿por qué es importante que sepamos el peso molecular? Porque si nosotros nos tomamos el tiempo de pronto de leer, estos instructivos que vienen en cada una de las toxinas, veremos que tienen pesos distintos y esto es porque cuentan con algunas otras proteínas que van a ayudar a proteger a la neurotoxina o proteínas que van a estar aparentemente garantizando su unión a los receptores. Por eso es que podemos notar que, por ejemplo, la marca Botox, pues tiene un peso de 900 kilodaltons y si lo comparamos con el peso de la neurotoxina, de la toxina botulínica, pues es muchísimo mayor y es mayor porque cuenta con estas proteínas. Lo mismo podemos mencionar de Dysport o Dysport. Y bueno, de Xamil, pues podemos mencionar que se considera una de las toxinas ligeras porque carece de alguna otra proteína. ¿Ok? Bien, pues entonces, justo esta es una imagen en la que nos puede estar mostrando la cadena ligera, la cadena pesada, para poder entender un poco la unión de esta neurotoxina. Bueno, pues en general, el mecanismo de acción, decíamos, lo que va a hacer esta toxina botulínica es llegar a los receptores para que de esta manera inhiba la unión de las proteínas del complejo SNARE y de esta manera vamos a inhibir precisamente la liberación de esta acetilcolina. En la imagen que tenemos a la izquierda de la pantalla podríamos estar viendo el funcionamiento normal al momento de contraer un músculo. Es decir, hay la unión de los receptores, hay la unión de las proteínas del complejo SNARE como la sintaxina, el SNAP25, la sinaptobebrina, y una vez que esto se da, pues se logra la contracción muscular. Precisamente lo vemos en la imagen del centro, estos bracitos que se ve que como si se estuvieran agarrando es la unión del complejo SNARE y estos pequeños puntilleos como azules es la liberación de acetilcolina, lo que va a lograr la contracción muscular. ¿Ok?
Bueno, pues eso es lo que nosotros vamos a inhibir. Decíamos, vamos a contar con distintas proteínas de este complejo SNARE y también lo que se sabe hoy en día es que algunos serotipos son más específicos a algunas de estas proteínas. Hablando, por ejemplo, de la sinaptobebrina, pues vemos que los serotipos más afines a ella, es el serotipo B, D, F y G. Para el SNAP 25, pues será el serotipo A, E y C, y para la sintaxina el serotipo C. ¿Esto por qué es importante? Porque entonces ya sabemos hoy en día que no todos los serotipos atacan o no que ataquen, sino que llegan a la misma o actúan sobre la misma proteína, y entonces en algún momento, si mi paciente presentara alguna ligera resistencia a la toxina, o no tanto resistencia, sino que veamos que ya no le está haciendo tal vez el mismo efecto, pues podríamos estar cambiando de serotipo para que actúe sobre otra proteína y de esta manera otra vez darle un efecto al paciente, ¿vale? Bueno, hoy, puesto que no es un curso per se de toxina, daremos generalidades. Sabemos que la manera de diluirla, bueno, depende mucho de la manera de trabajar de cada médico. Sin embargo, casi todas las marcas nos están sugiriendo el uso o la dilución de un cc de solución salina. Esto, bueno, también que es importante saber que para que nosotros podamos acercarnos, ay, perdón, que para que nosotros nos podamos acercar a una dosis letal, porque en ocasiones es el miedo del paciente, tendríamos que estar aplicando tal vez más de 100 frascos de toxina botulínica en un paciente. Y bueno, pues claro, esto no sucede. En ocasiones no aplicamos ni uno. Pero bueno, es importante que nosotros sepamos estos datos para que en dado caso podamos darle esa tranquilidad al paciente. ¿Ok? Bueno, en cuanto a generalidades, decíamos de la toxina botulínica, hay que recordar que debemos explicarle al paciente el proceso por el cual va a estar pasando para lograr el efecto de la toxina botulínica. Hablamos que dentro de las 24 a 48 horas después de haber aplicado la toxina, claro, empezaremos a notar algunos primeros efectos. Dentro del día 3 al 10 podrá el paciente presenciar algunas parecias o parestesias clínicamente, es decir, que el paciente puede sentir un pequeño adormecimiento, hormigueo o tal cual una menor sensibilidad en esa zona. Y a partir de ese día 10 o máximo el día 15, el paciente, claro, empezará a formar nuevos complejos SNARE para que al cabo de unos 3 a 6 meses ya tengan nuevos complejos y entonces podamos aplicar nuevamente una dosis de toxina botulínica, ¿vale? Esto muy a grandes rasgos o muy generalmente. ¿Por qué? Porque sabemos, ya decíamos, dependiendo de la clasificación del comportamiento muscular, a algunos pacientes les puede durar 3 meses, a algunos hasta 7, 8 meses. Insisto, va a depender, pero esto es muy general. Bueno, también hay que tomar en cuenta que habrá algunas condiciones o situaciones que puedan intensificar el efecto de la toxina, así como habrá otras que lo puedan atenuar. Hablando de esto, pues cuando mencionamos intensificar el efecto de la toxina, es cuando el paciente probablemente pueda estar bajo algún tratamiento predominantemente con el uso de aminoglucósidos y por eso debemos hacer una buena historia clínica, interrogar al paciente para saber si está bajo alguno de estos tratamientos y tal vez disminuir la dosis de aplicación o mejor esperarnos a que concluya con su tratamiento y después de una semana, máximo 15 días, poder aplicar la toxina. También hay que recordar que si el paciente está consumiendo algún anticoagulante o bien ácido acetil salicílico, pues podríamos estar obteniendo un mayor efecto de hematomas al momento de los pinchazos. Y bueno, en cuanto a la atenuación del efecto, pues de aquí podemos tomarnos hasta tratamientos que hacemos comúnmente en medicina estética como plasma rico en plaquetas, como el uso de mesoterapia en algunos casos, no toda, más específicamente el famoso DIMAE, electroestimulación, todos estos tratamientos podrían estar disminuyendo
o acelerando el efecto de, no acelerando, perdón, acelerando la absorción y disminuyendo el efecto de la toxina botulínica, ¿vale? Bien, entonces las indicaciones generales para la aplicación de toxina botulínica es tal cual, disminuir estas arrugas dinámicas, mejorar el aspecto de la paciente, pero además lograr un aspecto armónico. Vean la imagen, precisamente la paciente es como si tuviera una imagen relajada, como feliz, sin que esté gesticulando, se ve una expresión armónica y agradable. Eso es precisamente lo que nosotros estamos buscando. Tratar entonces las arrugas dinámicas, como podrían ser las arrugas frontales, las famosas patitas de gallo, las famosas bunny lines, pero en este caso más específicamente las bandas platismales, como la imagen de la esquina inferior derecha de la pantalla, en la cual pues podemos ver, ay, perdón, cómo la paciente al momento de gesticular, pues precisamente se están mostrando estas bandas platismales, ¿vale? Y lo que buscamos es que aún gesticulando ya no se noten tanto. Vean que la imagen que está en pantalla precisamente coincide con lo que estamos nosotros hablando, ¿no? Una paciente joven, una paciente muy delgada, que al momento de gesticular es cuando más se notan estas bandas platismales. Ok. Bueno, sabemos que la toxina botulínica tiene otras indicaciones, indicaciones como hiperhidrosis, indicaciones médicas también, hiperhidrosis palmar, plantar, frontal, a nivel axilar, claro. Y en general, las contraindicaciones, pues podemos hablar desde enfermedades neuromusculares, desde alergias a alguno de las proteínas o de los principios activos con los que estén fabricadas o con los que estén producidas estas toxinas. También, claro, si el paciente presenta alguna infección en la zona de tratamiento, así como ya decíamos, tratamiento con aminoglucósidos, embarazo o periodo de lactancia, hay que recordar que ninguna de estas toxinas para fines estéticos se han hecho estudios en embarazo o en lactancia y es por eso que no deberíamos de estarlo aplicando, así como pacientes emocionalmente inestables, que bueno, sabemos que precisamente por tener tal vez un padecimiento psicológico o psiquiátrico, así hagamos la mejor aplicación de toxina botulínica, pues no estarían conformes con el tratamiento, pero sería más por alguno de estos, de estas condiciones psicológicas o psiquiátricas. Bueno, decíamos que para la dilución, pues aquí nos podemos llevar hasta 2, 3 horas hablando de la dilución. Una, porque depende mucho de la escuela que uno traiga, también depende mucho de la literatura que uno consulte, así como depende mucho de la marca de toxina que uno esté utilizando, pero muchas veces al inicio nos sugieren que para poder estar reconstituyendo un vial de 100 unidades, se aconseja el uso de 1 mililitro de solución salina. Esto, insisto, muy a grandes rasgos, para no ahondar tanto en esto, porque pues creo que se llevaría 1, 2, 3 días para poder hablar de lleno de toxina botulínica. Hoy en día el serotipo que más encontramos, claro, en las distintas marcas es el serotipo A, aunque ya también existe 1 o 2 marcas de serotipo B con registro para la aplicación a nivel estético, ¿vale? Bueno, justo lo que les decía, estaremos diluyendo en la mayoría de los casos y al menos para iniciar, si es que no, aún no tenemos un conocimiento amplio de toxina, diluyendo un vial de 100 unidades en un cc de solución salina, que ya de allí de pronto empezamos a hacer ciertos juegos de diluir en 1.2, en 1.4 para ganarle algunas unidades, o bien, claro, para la condición que vayamos a tratar. Por ejemplo, para hiperhidrosis, pues claro, la dilución deberá ser mayor, es decir, va a depender mucho de lo que vayamos a tratar, así como de la marca que vayamos a utilizar.
Pero bueno, en general la toxina botulínica pues tenemos que diluirla en esta solución salina y también hay que recordar que ya hoy en día las casas comerciales nos hacen la vida muy sencilla porque incluso muchas veces ya nos mandan todo el kit ya necesario para estas diluciones, ¿vale? Bueno, otro aspecto que es importante, doctores, es recordar el halo de acción que tiene la toxina botulínica. Normalmente se dice que un pinchazo o una aplicación de toxina logra abarcar un diámetro de 2 centímetros para hacer esta relajación química parcial del músculo. Después de estos 2 centímetros, podríamos considerar otro halo de aproximadamente 0,5 a 1 centímetro, en el cual podría el paciente presentar datos de paresia. Y aunado a esto, agregamos un halo más de otro centímetro, que ya sería un halo de hipertonía. De aquí la importancia de entender que debemos de estar respetando aproximadamente 2 centímetros de separación entre cada pinchazo para que entonces los halos de parálisis o de relajación se puedan unir o puedan sí, unirse o juntarse y que entonces logremos una relajación continua y no tengamos datos de paresia o de hipertonía entre una zona y otra. ¿Ok? Bueno, pues recordar que existen algunas medidas importantes después de aplicar el tratamiento. Hace como unos 2 años yo acudí a un congreso en el que uno de los ponentes más importantes y de hecho referentes hoy en medicina estética daba datos curiosos en los cuales se mencionaba que aparentemente la toxina botulínica no migra. ¿Y por qué menciono esto? Por la primera indicación que se ve en la diapositiva, que es no acostarse hasta después de 4 horas o no agacharse, no ponerse de lado. Sin embargo, este doctor mencionaba datos importantes en los que decía que aparentemente la toxina botulínica se fijaba a los receptores a los 10,000 milisegundos, es decir, que en el momento que casi nosotros íbamos sacando la aguja después de haber dado el pinchazo, la toxina ya se estaba fijando y entonces esto de que migraba o no migraba, pues era un mito. Sin embargo, pues también por la escuela que yo tengo, yo por si sí o por si no, porque además todavía no hay muchos estudios que comprueben eso, pues yo sigo dando esta indicación de no acostarse hasta después de 4 horas, no estar presionando o manipulando la zona en donde nosotros dimos los pinchazos, no realizar actividad física inmediata, de preferencia hasta el siguiente día. Claro, no exponerse al sol y más si es que quedó algún hematoma, no acudir a saunas, vapor o alguna alberca, así como evitar ambientes muy calurosos o duchas muy, muy calientes por la vasodilatación. ¿Ok? Bien, decíamos que en cuanto a tratamientos que nos pudieran estar ayudando en caso de no haber obtenido el efecto deseado, pues podríamos estar sugiriendo el uso de algunos antibióticos como acitromicina, eritromicina, bioestimulación, que de hecho sería lo más recomendado, como decíamos, plasma rico en plaquetas, electroestimulación, radiofrecuencia, o bien el uso de fenilefrina oftálmica. Bueno, aquí claro, hay que tener cuidado si es que el paciente tuviera algún tipo de hipertensión intraocular o tal cual glaucoma, porque claro, esto no le favorecería en lo absoluto. De hecho, doctores, en caso de no tener un efecto deseado de la toxina o todo lo contrario, incluso una complicación, por ejemplo, hablando de tercio superior con una ptosis o una ceja de Mefisto, pues lo más recomendado es el uso de bioestimulación, ¿no? Con todo lo que esto incluye. Ya ven, plasma rico en plaquetas, ultrasonido, radiofrecuencia, láser, electroestimulación, mesoterapia con DIMAE. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros sabemos que el uso indiscriminado de antibióticos pues no es favorable para ninguna situación. Y bueno, entonces por eso lo más sugerido sería el uso de bioestimulación en caso de alguna complicación o efecto no deseado.
Bueno, eso es en cuanto a toxina botulínica, que sería uno de los tratamientos para el cuello de Nefertiti, pero claro, tenemos que, ya decíamos, valorar todo, no solo se trata de tratar un tejido, porque ya vimos que están afectados varios, y entonces es por eso que hoy hablaremos de Aquashine, Aquashine BTX más específicamente. Aquashine BTX, que es ácido hialurónico no reticulado, eh, y que además de esto va a contar con péptidos biomiméticos patentados que van a tener funciones específicas y más específicas en este caso para el tema del cuello de Nefertiti. Cabe, bueno, yo quiero aquí contarles y mencionarles que de varios tratamientos o de todos los tratamientos médico-estéticos que yo me he hecho, uno de los que de plano con los que me sigo quedando es con Aquashine. Incluso, o sea, de pronto soy un poquito coyona hasta para el microneedling, porque me estimula mucho y hasta me hace lagrimear, casi le huyo, pero con Aquashine no, o sea, Aquashine no me molesta, lo aguanto súper bien, y tengo un umbral bajo, ya me he dado cuenta que tengo un umbral bajo, y además el efecto a mí me encanta, entonces de verdad que es con los que yo me sigo quedando con Aquashine BTX. Y entonces, en este caso, vamos a mencionar que como buen integrante de la familia IT Pharma, pues va a estar trabajando con péptidos biomiméticos. Estos péptidos biomiméticos que anteriormente, todavía hace un par de años, era muy vaga la palabra péptidos, péptidos biomiméticos. Bueno, pues hoy en día parece que todos los ojos de la medicina estética voltearon ya a los péptidos biomiméticos. Y pues claro, IT Pharma se alza el cuello de haber sido pionero en esto. Y bueno, claro, hoy en día ya también tener esta experiencia. Los péptidos biomiméticos que hoy, sobre todo, analizando su función, son bioreguladores y con todo esto lo que implica, es decir, que si tiene está trabajando de más el melanocito, lo va a poder regular, que si le está faltando trabajar al fibroblasto, lo va a poder regular. Pero regular es precisamente eso, lograr un equilibrio en su función. No solo llegar y estimular de manera indiscriminada para ver qué pasa, no, sino que va a lograr estimular solo al grado que se requiere. Por eso son bioreguladores. Y entonces, en este caso, pues estaríamos favoreciendo a distintas capas de la piel y bueno, pues parte de estas capas será estar apoyando también al manto hidrolipídico o esta barrera hidrolipídica que de pronto se ha escuchado que algunos lo consideran como una capa de la piel. Bueno, pues no es así, forma parte de... Y entonces, esta capa hidrolipídica, pues sin duda se va a ver afectada y expuesta por toda la exposición al sol, por todo el intercambio que hay con el medio ambiente. Y entonces, al verse afectada, pues claro, vamos a tener todo un desequilibrio que se puede traducir en falta de hidratación, en hiperkeratosis, en hiperpigmentaciones. Y bueno, entonces con Aquashine estaremos logrando este aspecto de hidratación, de nutrición. A nivel de la capa córnea, pues sabemos que no es una descamación uniforme, es decir, en algunas zonas del rostro, del cuello, tarda más en descamar que en otras. Y entonces el trabajar a nivel de la capa córnea nos va a ayudar a regular un poco esta descamación, pero también a esta proliferación, claro. Y a nivel dérmico, estaremos notando sobre todo un mantenimiento en este grosor dérmico, que eso es de suma importancia entenderlo. Mientras más se va adelgazando la piel, es más propensa a la aparición de signos de envejecimiento. Me gusta poner el ejemplo de que es como si trabajáramos con, o si ahorita comparáramos una hoja recién cortada de un árbol, una hoja verde, gruesa, a comparación de una hoja ya que se esté secando. Una hoja seca o estas hojas, por ejemplo, de otoño, si yo la tomo en mis manos y cierro mi puño,
se va a deshacer o se va a agrietar. A diferencia de una hoja verde que está hidratada, que está nutrida, aunque yo doble mi mano, cuando yo extienda mi mano, esa hoja puede regresar incluso a su forma habitual. Entonces, a la dermis le pasa algo similar. Conforme vamos envejeciendo, se va disminuyendo este grosor, va disminuyendo la hidratación, la nutrición, y entonces será más propensa a que se formen grietas, haciendo la analogía con la hoja, o correctamente llamadas arrugas. Bueno, ay, perdón. Entonces, las capas de la piel, decíamos, estaremos tratando hoy en día a nivel tal cual la piel, sobre todo epidermis y dermis, con Aquashine y con otro sistema que ahorita lo vamos a ver, y claro, a nivel muscular con la toxina botulínica. Decíamos, estos músculos precisamente que nos van a estar favoreciendo a estas arrugas dinámicas, y bueno, pues en este caso estaríamos trabajando sobre todo con el músculo platisma. Y entonces Aquashine BTX nos estará dando precisamente este aspecto de armonización segura y rejuvenecimiento efectivo o efecto de rejuvenecimiento por todos estos beneficios que mencionábamos anteriormente. Va a contar con un péptido, el oligopéptido 62, que nos estará ayudando, y este es el que más nos importa para temas de cuello de Nefertiti, nos estará favoreciendo a bloquear la transición de este impulso neuromuscular, por lo cual esto se va a traducir en una contracción debilitada, es decir, esta banda platismal ya no tendrá la misma fuerza y por ende ya no se va a notar tanto al momento de que la paciente gesticule, ¿vale? Aunado a esto, decíamos que va a estar trabajando también a nivel de la piel, y en este caso estará utilizando el decapéptido 29 también para ayudarnos a regular la presencia de pigmentaciones, sobre todo postinflamatorias o pigmentaciones por fotodaño, ¿vale? Este es uno de los estudios que se muestra con Aquashine BTX, en el que sobre todo se vio beneficio a nivel del orbicular de la boca y de los ojos, disminuyendo la fuerza de contracción, es decir, es menos tenso este músculo al momento de que contrae o de que funciona, claro, traduciéndose entonces en disminución en las arrugas de código de barras y en las famosas arrugas de patitas de gallo que conocemos, ¿vale? Bueno, pues claro que en ocasiones yo les decía, puede llegar la paciente y nos dice, doctor, es que me molestan estas arruguitas en el contorno de ojos cuando sonrío. Perfecto, te puedo aplicar toxina botulínica, pero mira, tu piel, aunque yo te aplique la toxina, se ve deshidratada, no se ve en buenas condiciones, y entonces es por eso que debemos combinar tratamientos. Vean aquí cómo disminuye la pigmentación en este tipo de pacientes, además de que se ve una piel más lisa, más hidratada en esta escala de Merz, ¿vale? Lo mismo con esta paciente. Vean incluso el brillo que obtiene la piel gracias a la aplicación de Aquashine BTX. Este es un brillo por una piel hidratada, saludable, ¿vale? A diferencia de la foto anterior, bueno, del antes, en la que se ve una piel totalmente opaca. Ok, bueno, entonces también va a estar trabajando con el decapéptido 3, que nos estará ayudando a esta estimulación del fibroblasto, a esta proliferación de los queratinocitos, de los corneocitos, por ende estará trabajando tanto a nivel dérmico como epidérmico. Y bueno, este es otro estudio en el cual se muestra cómo después de 3 tratamientos con un intervalo de 14 días podemos lograr un grosor dérmico mayor. Vean esta densidad que se aprecia en este estudio, y también en el estudio de abajo, en este estudio histológico, en el cual vemos una mayor densidad. Ya no vemos, si me permiten el término, como estos espacios tan grandes o estos huecos, y esto es gracias a la producción de colágeno y elastina. Ahora, otro aspecto por el cual a mí me gusta mucho Aquashine BTX o en general Aquashine es porque va a contar con este oligopéptido 72, que lo que va a hacer es inhibir inhibir parcialmente la actividad de la hialuronidasa endógena. ¿Qué es esto? Sabemos que nosotros en el organismo tenemos a esta enzima, la hialuronidasa.
claro, cuando nosotros inyectamos ácido hialurónico, pues la hialuronidasa va a actuar y lo va a degradar. Bueno, pues el oligopéptido 72 se va a encargar de distraer a esta hialuronidasa endógena para que pueda estar por más tiempo el ácido hialurónico en el organismo y entonces lograr un efecto prolongado, ¿ok? Bien, y como les mencionaba, como también va a estar trabajando a nivel dérmico y epidérmico, junto con el oligopéptido 51 estará favoreciendo sobre todo a revertir o prevenir también el daño o la pigmentación por exposición al sol o en general por un fotodaño. Es decir, las pigmentaciones postinflamatorias se estarán reduciendo o previniendo en caso de que ya sea una paciente que sabemos que tiende a esta pigmentación. ¿Ok? Bien. Bueno, esta imagen, vean, esta imagen precisamente nos ayuda a que ustedes visualicen lo que les mencionaba. Vean cómo en el día 1, en esta imagen por ultrasonido, se aprecia allí la acumulación del producto. Conforme van pasando los días, vean al día 7, aún hay producto, aunque claro ya es menos porque se está absorbiendo. Al día 14 también, aunque es menos, todavía está allí la presencia. Y entonces esto nos habla de una liberación prolongada, una liberación sostenida. Por lo tanto, es un producto que además de todos los beneficios que tiene, a mí por eso me encanta, porque no debemos de estar citando al paciente cada 3 días para poder mantener el efecto, sino que podría ser cada mes o máximo mes y medio para poder obtener el efecto. Y por último, doctores, estaremos hablando de sistema PTX. Sistema PTX, a mí me gusta contar la historia porque fue una historia que yo pude presenciar ya después de un tiempo de estar en IT Pharma. Es una historia bonita porque cuando nosotros vamos a este viaje a Corea, a las oficinas del laboratorio de Hermagil, a todas las instalaciones y conocemos a la mente maestra, al doctor que se encarga de estudiar todos estos péptidos, nos cuenta la historia del sistema PTX y me gusta porque al final del día la medicina estética sigue siendo ciencia y entonces él nos cuenta que él buscaba un péptido biomimético que tuviera una función de toxina botulínica, pero vía tópica, para ya no pinchar tanto a los pacientes o para disminuirles esta molestia. Sin embargo, como toda ciencia, va teniendo otros beneficios o van surgiendo otros descubrimientos y además de obtener el efecto tensor de este péptido biomimético, también se logra efectos para pieles atópicas, para pieles con rosácea, pieles con procesos inflamatorios crónicos. Entonces, eso es lo que a mí me encanta. Y hay que recordar que el sistema PTX, pues lo podríamos estar aplicando, hay dos formas de estarlo aplicando o tenemos dos protocolos sobre todo, el protocolo intensivo y el protocolo normal. El protocolo intensivo, pues la única diferencia es que incluye micropunción, es decir, hay que hacerle dermapen o microneedling al paciente. Y en el protocolo normal, es totalmente tópico. Entonces, hoy junto con el protocolo para cuello de Nefertiti estaremos mencionándolo. Y bueno, pues esto es lo que a mí me encanta, que podemos estarlo manejando totalmente tópico para que entonces el paciente pueda prolongar sin dolor el beneficio de su tratamiento. Bien, ¿cuál es el protocolo normal, doctores? El protocolo normal es hacer toda una rutina de limpieza facial. Acuérdense que nosotros contamos con nuestros dermolimpiadores, foaming cleanser de Purilux. Y entonces, ya enfocándonos al sistema PTX, estaremos haciendo uso de Aquapil PTX, que es ácido glicólico al 10% más los péptidos más el péptido biomimético del sistema PTX y entonces podremos aplicar Aquapil. Normalmente podemos aplicar ambas capas, la primera de 10 minutos, la segunda de 7 minutos.
se retira este Aquapil, este ácido glicólico, se retira con agua tibia y posterior a esto podemos aplicar la mascarilla de sistema PTX. Claro, esta mascarilla viene con todo un serum que cuenta con estos péptidos biomiméticos y podemos estar aprovechando incluso la mascarilla para hacer uso de aparatología como, ay, perdón, quería estornudar, como iontoforesis o corriente galvánica. Bueno, pues dejamos actuar la mascarilla por 5, máximo 15 minutos y una vez que ya actuó la mascarilla, aplicamos una gota del serum de sistema PTX en todo el rostro, el cual vamos a distribuir perfectamente y también lo vamos a penetrar con iontoforesis o corriente galvánica. Aproximadamente esto lo hacemos por 10 minutos para poder después sellar con la crema de sistema PTX. Vean que todo esto fue tópico, es decir, no usamos agujas o microagujas. ¿Por qué? Porque estamos hablando del protocolo normal, ¿vale? En caso de que ustedes valoren al paciente y quisieran agregar la micropunción, claro que esto es posible. La micropunción sería entonces con la solución de sistema PTX, que es la que están viendo ahorita en pantalla, y bueno, pues podemos estarlo aplicando con nuestro sistema de micropunción, con Dermapen, Dr. Pen, Dermopointer, Hidropointer, el que ustedes tengan, y se sugeriría una profundidad entre 0.5 a 0.75 aproximadamente, ¿vale? Esta es la presentación del serum y la crema. Además, cabe mencionar que todos los productos de apoyo en casa o de toda esta línea de Dermagil, pues cuentan con un sistema el cual se evita desperdiciar el producto, es decir, no se derrama, no se tira, y entonces esto también hace que duren bastante. Este es el serum, esta es la crema. Esta es la presentación de 50 mililitros, que es la que normalmente nosotros les sugerimos que tengan en cabina para, claro, porque es más grande para que podamos manejarla mejor. Hay otra presentación más pequeña que es de 15 mililitros, que es la que usualmente damos de apoyo en casa al paciente, pero bueno, esto ya puede variar, claro. Entonces, ¿cómo podemos estar aplicando tanto Aquashine BTX, sobre todo para la punción o los pinchazos? Pues podríamos estar respetando 1 centímetro del borde mandibular hacia abajo y a partir de ahí estar haciendo todas unas columnas de pinchazos de Aquashine BTX, o si lo que estuviésemos usando es sistema PTX, podemos estar siguiendo esta misma línea vertical para hacer la micropunción, ¿vale? Claro, haciendo énfasis en donde nosotros podamos notar estas bandas platismales. ¿Okay? Entonces, esto sería el orden para, sobre todo, Aquashine BTX. En cuanto a la toxina botulínica se refiere, y ahorita vamos a ver el protocolo completo. En cuanto a la toxina se refiere, ay, perdón, doctores, ¿alguien tiene su micrófono abierto? Y es que yo lo escucho mucho, entonces no sé si alguien me pudiera ayudar con sus micrófonos a checar que no los tengan abiertos, por favor. Creo que ya. Bien, entonces, en cuanto a la dilución de la toxina botulínica, insisto, depende mucho de la literatura que se consulte. Sin embargo, se sugiere que la dilución de un vial de 100 unidades puede ser en 2 cc de solución salina y entonces nosotros estaremos aplicando aproximadamente 2 unidades por punción. Estas 2 unidades por punción, claro, se van a estar distribuyendo. Imagínense entonces esta paciente de abajo, aquí donde se logra presenciar esta banda platismal tan larga. En esta banda platismal yo voy a ver cuántos pinchazos con 2 centímetros de separación cada uno, porque ya vimos el halo de acción, cuántos pinchazos me caben a lo largo de esta banda platismal, respetando 2 centímetros de separación, y entonces en cada pinchazo daré 2 unidades con respecto a esta dilución, ¿vale? De tal suerte entonces
que podemos estar dando de 2 a máximo 3 pinchazos por banda platismal. Y aquí es importante que nosotros tomemos la banda platismal y hagamos la aplicación de manera lateral, no a 90 grados, sino como quisiéramos atravesar la banda platismal, y de esta manera será más sencillo. Claro, hay que pedirle al paciente que gesticule, tomamos como si pellizcáramos la banda platismal y entonces tal cual la sujetamos mientras damos el pinchazo. ¿Ok? Entonces, doctores, el protocolo en general sería, la sugerencia es aplicar Aquashine BTX 1 a 2 jeringuillas dependiendo de la extensión del cuello. Hay cuellos muy largos, hay cuellos que no son tan largos, entonces va a depender de esta zona de extensión, pero yo estaría aplicando de 1 a máximo 2 jeringuillas de Aquashine BTX, aplicando 0.2 mililitros por punción con aguja de 30 o 31 G por 4 milímetros, con una separación de 1 centímetro entre cada una de las punciones. Acuérdense, doctores, que la aplicación de Aquashine BTX es intradérmica, no es en pápulas, no es en la epidermis. Esto tiene que llegar hasta la dermis para que la vascularización de la misma lo pueda absorber. Entonces, aplico 0.2 mililitros por punción en el esquema que les mostré anteriormente. Y a los 15 días de haber aplicado Aquashine BTX, que esa piel ya está hidratada, ya está nutrida, ya tiene este péptido miorrelajante, puedo aplicar toxina botulínica, según lo que describimos anteriormente, diluida en 2 cc si es de 100 unidades y aplicando 2 unidades por punción, respetando 2 centímetros, etcétera, ¿vale? Una vez que aplique mi toxina botulínica, acuérdense que todas las marcas, Botox, Dysport, Xeomin, Linurase, todas las que utilicemos, nos sugieren valorar al paciente máximo en 15 días. ¿Por qué? Porque sería el efecto máximo ya de la toxina. Entonces, ya apliqué Aquashine BTX. Pasaron 15 días, apliqué mi toxina botulínica, dejo pasar otros 15 días y ya veo entonces el efecto de la toxina junto con el Aquashine, y a partir de ahí yo podría estar iniciando mis sesiones de mantenimiento, las cuales correrían a cargo del sistema PTX con el protocolo tópico que les mostré, ¿vale? Es decir, lo que buscamos es preparar al paciente y preparar la piel y el músculo con Aquashine BTX, aplicar la toxina, porque al final es un músculo que hay que trabajar, y dar mantenimiento con sistema PTX para mejorar la calidad de la piel. Claro está que no solo nos referimos al cuello. Cuando decimos sesiones de mantenimiento, podemos abarcar desde el rostro hasta el cuello. Estas sesiones de mantenimiento pueden ser mensuales para que entonces la paciente vaya cada mes a hacerse su tratamiento, que además le va a mantener la piel nutrida, hidratada, con disminución de arrugas, efecto tensor, tanto del rostro como del cuello. ¿Ok? Ahora, ¿al cuánto tiempo puedo repetir esto? Pues ya explicábamos que la toxina puede durar desde 3 hasta 6 meses. Si son pacientes que les dura 7, 8, pues a los 8 meses lo puedo repetir. Si es una paciente que solo le dura 4 meses, pues al cuarto, quinto mes lo podría repetir. Eso va a depender mucho de cada uno de sus pacientes. Aunque lo que sí les puedo asegurar es que si fuese un paciente que ya le estaba durando menos la toxina botulínica, con esta preparación de Aquashine BTX y con el mantenimiento del sistema PTX, vamos a prolongar hasta 1 o 2 meses más el efecto de su toxina. Eso ya lo tenemos bastante comprobado, tanto por experiencia propia como por opiniones de ustedes como médicos que nos hacen el honor de compartirnoslas y que nos dicen, doctor, es que a esta paciente, mire, ya no le duraba nada, hice el protocolo que me mencionó con la Aquashine BTX y ahora ya le dura 2, 3 meses más. Entonces, ya son muchas las opiniones, los resultados obtenidos, los resultados que ustedes nos mandan y que agradecemos mucho de todos los beneficios de estos productos, ¿vale? Doctores, me voy a dirigir al chat
para ver qué dudas hay. Especial, ¿puedo aplicar cualquier toxina o recomienda algún tipo? Pues no, doctora Rosa, realmente si fuera un músculo delgado o superficial, lo único que a veces lo que cambia es el grado de angulación de la aguja, más que la marca. El grado de angulación, ¿no? En ocasiones, cuando queremos dar efectos muy superficiales, a veces lo hacemos intradérmico, por ejemplo, como con el código de barras. Ahora, se tiene estas secreto a voces en los que algunas toxinas, luego se escucha que dicen, esta es más potente que la otra. Pues en teoría no debería ser así, pero si quisiera tal vez empezar por una toxina de las que se considera o se escucha que son como leves, pues podríamos empezar con Xomil, y digo Xomil porque carece de otras proteínas, pero realmente para poder trabajar un músculo que esté superficial o que sea más delgado, importa más el grado de angulación de la aguja, ¿vale? Bebidas alcohólicas, doctora Ana, pues realmente no se mencione que influya tanto para toxina como para Aquashine BTX o algo así. Claro, no el día de la aplicación, de preferencia hasta tal vez el siguiente día, si es que ya sí lo requieren o lo van a hacer los pacientes, pero que influya en la atenuación o en la intensificación de alguno de estos tratamientos, no. ¿Vale? Buen día. La radiofrecuencia 6 meses posterior a aplicar toxina botulínica ayuda a disminuir la resistencia a toxina para otra aplicación. Mire, doctora Laura, ahorita no se me viene a la mente alguna literatura en la que yo haya escuchado tal cual eso, pero al final del día, si nosotros recordamos el mecanismo, yo consideraría que sí, doctora Laura, porque pues sabemos que la toxina, perdón, que la podemos crecer hacia adelante. hidratación, además hace, claro, la estimulación del fibroblasto, estaría ayudando a la formación de fibras de colágeno, entonces yo consideraría que sí podría ayudar, doctora, ¿vale? Y Linurase, ay, doctora Irma Rivera, no sé qué me quería preguntar con Linurase. Si lo que me quería preguntar es que si se puede aplicar. Sí, al final es una toxina. Hasta donde yo recuerdo estaba en proceso de lograr su registro. No sé si ya lo logró, pero bueno, vamos, yo la verdad es que no estoy ni a favor ni en contra de ninguna marca de toxina. Doctora, ¿puede decirnos los puntos de aplicación de la toxina botulínica? Ah, bueno, ya los comenté. Aquashine para evitar el dolor, como comenta, no se puede utilizar con Dermapen. No, doctor Carlos, porque como les decía, Aquashine, el plano correcto de aplicación debe ser intradérmico. Y con Aquashine, perdón, con Dermapen no siempre logramos esta profundidad, además de que la consistencia del producto debe ser inyectada. No lograría penetrar si lo aplicamos con Dermapen, ¿vale? Entonces debe ser inyectado con agujita. Aquashine BTX, ¿en qué capa recomienda? Ah, esa es buena pregunta, doctora Rosa Itzel, porque, bueno, nosotros contamos con una técnica llamada Full Face, en la que precisamente Aquashine BTX lo aplicamos tanto a nivel intramuscular como a nivel intradérmico. Entonces, puede ser aplicado en ambos. A nivel intradérmico, casi nos funcionaría como un mesobotox, y a nivel intramuscular, pues ya decíamos, ¿no? Nos va a favorecer a prolongar el efecto de miorrelajación. Entonces, esas podrían ser las dos capas. Claro, si fuera intramuscular, entonces tendría que ser con la aguja de 6 milímetros de longitud o la de 13, pero introduciendo, claro, la mitad de la aguja. Y a nivel intradérmico, pues la de 4 milímetros. Pero es muy buena pregunta, doctora. Gracias por hacerla. ¿Al cuánto tiempo podemos poner PRP? Bueno, si tuvimos una complicación, pues ya a la semana lo podemos estar aplicando. Si usted quiere aplicar PRP con fines de bioestimulación, vamos, de que quiera ofertarle ese tratamiento a su paciente, pues yo le sugeriría al 5.º mes, ya que se le está yendo casi por completo la toxina botulínica, o bien
antes, aplicar sus sesiones de PRP antes y después la toxina, pero en ese caso pues le sugeriría más Aquashine BTX en vez de PRP. Modo de aplicación, doctora, de Aquashine BTX para el cuello de Nefertiti. Bueno, ya les mostraba también el esquema, de todos modos se los pongo aquí. Sería el modo de aplicación, doctor Ramiro. ¿Y cuántas sesiones? Y bueno, normalmente nosotros sugerimos de 3 a 5 sesiones, aunque hay que mencionar que el cuello pareciera en ocasiones responder un poquito más rápido por ser una piel delgada. Puede ser que con 3 sesiones sea suficiente y ya después aplicamos la toxina, ¿vale, doctor? La galvánica, la mascarilla, ¿cuánto tiempo y en qué polo? Doctora Carla, se recomienda, perdón, me trabé, de 10 a 15 minutos y podemos cambiar. Primero 7 minutos o 5 minutos polo negativo y pasamos después a polo positivo, ¿vale? ¿Cuántos mililitros de esta solución se aplican con microagujas? Pues doctora Arcelia, normalmente para un rostro o un cuello utilizamos aproximadamente 2 a 3 mililitros. Ya con eso estamos teniendo buena cantidad y buen efecto, claro. Si lo diluyo en 1 mililitro de solución, igual se aplica. No, doctora Cari, sería menos, sería 1 unidad o hasta 0.5, porque acuérdese que este es un músculo delgado y superficial, entonces no podemos aplicar la misma cantidad, ¿vale? Aquashine, entonces, con aguja de 30, no, así es, doctora Lau, es correcta la forma. Aquashine con aguja de 30 o 31 G por 4 a 90 grados. Y toxina botulínica en cuello, ¿qué aguja sugiere? Pues igual la de 6 milímetros, doctora, la que utilizamos casi para otra zona de aplicación, la de 6 milímetros, pero ya decíamos totalmente lateral, ¿vale? El mismo protocolo para la aplicación de Aquashine en región frontal. Así es, doctor José, cada 15 días, 1 a 2 jeringuillas, dependiendo, aunque si solo fuera frontal sería una jeringuilla con aguja de 30 a 31 por 4, 0.2 mililitros de aplicación, respetando 1 centímetro. Exacto, el mismo protocolo. Doctora Carilla, decíamos la toxina, perdón, en cuello, en las bandas platismales, totalmente lateral, no a 90 grados, como si la quisiese atravesar, ¿vale? Me quedo con la duda en la aplicación de la toxina. ¿Qué profundidad? Pues es que, mire, doctora, si nosotros hablamos de un músculo, normalmente es a 6 milímetros, pero acuérdese que este es un músculo superficial, aunado a que la piel del cuello es más delgada. Entonces puede variar mucho, pero para fines de docencia decimos 6 milímetros de profundidad, ¿vale? ¿A cuántos grados se introduce la aguja en la aplicación de toxina botulínica? A 45 grados. Una unidad es una rápida pequeña o es desde el 10. Ay, doctor José Ramírez, no le entendía su pregunta. Ay, doctor, si me la pudiera repetir porque no le entendí. ¿Es una rápida pequeña o es desde el 10 al 0? Ay, doctor, mejor si me la pudiera repetir, por favor. ¿Se aplica la toxina en todas las bandas platismales o exclusivamente en las centrales? En las centrales, doctora Concepción, que de hecho es pues lo que se está notando, ¿no? A nivel del cuello y sobre todo en las centrales, y qué bueno que lo menciona precisamente por eso, porque ya hacia lateral nos podríamos estar acercando al esternocleidomastoideo. Ahora que si su paciente tuviera contracturas crónicas en el externo, pues hasta le favorecería. Pero bueno, esto ya tendría claro otros fines y tal vez otras diluciones. Pero sí, es muy buen comentario o pregunta. Es específicamente en las centrales, buscando no lateralizarnos para no irnos a otro músculo, ¿vale? ¿Cuál utilizo yo? ¿Qué toxina? Ay, doctora Ana, pues la verdad es que he utilizado varias. De pronto le voy cambiando. Pues he utilizado Botox, he utilizado Xomín, Linurase me gusta, pero pues todavía tengo esa reserva de que cuente con el registro, porque pues acuérdense que debemos tener todo en orden y legal. Entonces, pues, pero la verdad es que sí he utilizado pues, Nabota también he utilizado.
Aquashine BTX se puede aplicar en toda la cara, incluyendo frente. Así es, doctora Vero, en todo el rostro. Si lo aplica en todo el rostro, entonces sería intradérmico y le va a encantar el resultado. Muchas gracias, doctora Imelda. Qué bonito comentario. ¿En dónde podemos conseguir anteriores ponencias? ¿Alguna página en especial? Doctora Imelda, en el canal de YouTube de IT Pharma se encuentran pues muchos de los videos, todo eso, o si no, con sus asesores de ventas pueden solicitarle alguna que otra grabación de los cursos anteriores. ¿Por qué el PRP disminuye el efecto del Botox? Doctora Areli, acuérdese que el PRP pues está lleno de factores de crecimiento. Factores de crecimiento que precisamente nos ayudan a regenerar, a reparar, a cicatrizar, etcétera. Entonces, si nosotros aplicamos PRP, nos estará favoreciendo a estimular al fibroblasto, a regenerar todos estos complejos SNARE y entonces es por eso que estaría disminuyendo el efecto del mismo. No quiere decir que con una sesión de PRP que usted le aplicó ya se le fue todo el efecto de la toxina. No tanto así, pero sí le puede disminuir en tiempo o bien si aplica muchas sesiones de PRP después de la toxina, sí le va a disminuir el tiempo de efectividad así como la intensidad de la misma, ¿vale? Muchas gracias, gracias. ¿Puedo usar electroporador para penetrar mejor la mascarilla? Sí, sí podría, doctor. Ay, se me movió. Doctora Laura, sí, sí, sí podría. Muchas gracias, gracias a ustedes. ¿El Aquashine es profundo o superficial? Doctora Ángela Ortiz, mencionábamos en la charla que el plano correcto de aplicación es intradérmico, ¿vale? ¿Qué peelings más profundos aconseja para cuello? Doctora María, de la línea de Global Peel, que es la línea de peelings de superficiales a medios de IT Pharma, yo le recomendaría o Total Peel, sí, sobre todo Total Peel, para cuello Total Peel, si además tuviera tal vez algunas pigmentaciones, puede combinar con Global Peel Melanin, pero si no, Total Peel, así se llama, Total Peel de la línea Global Peel. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a ustedes, doctores. Gracias. Tengo la duda si es intradérmico o a cuántos grados sería. Si se refería a Aquashine, doctor, si es intradérmico y entonces es con la de 4 milímetros, de preferencia a 90 grados, o que si fuera una piel muy delgada sería 45 grados. ¿Vale? Ok, pues pareciera que son, doctora, ¿puedo aplicar silicio orgánico para disminuir flacidez cuando ya apliqué? Si fuese silicio, por ejemplo, nosotros en IT Pharma tenemos silicio orgánico y silicio plus. Si es silicio orgánico, no hay problema, doctora Pame, aunque igual yo le recomendaría que entonces primero trabajara la flacidez y ya al final dejara la toxina para ya que hiciera su efecto por los meses que le corresponden. Pero si fue al revés, ya aplicó toxina, entonces sería silicio orgánico. Silicio plus no, porque es precisamente el que nos estaría ayudando a disminuir el efecto de la toxina, ¿vale? Entonces, en una sesión no recomienda PRP y Botox, por ejemplo, en su tercera sesión. No, doctora Lau, para nada. Por eso es que si usted va a bioestimular, primero haga la bioestimulación y ya como la cerecita del pastel, es decir, el toque final, es la toxina. O sea, hoy fue su última sesión de PRP, la cita en 15 días, le pone su toxina botulínica y ya ahí la deja tal vez 4 o 5 meses descansar o le hace algún otro tratamiento que no influya, ¿vale? Muchas gracias, es usted excelente ponente. Ay, muchas gracias, doctor José. Gracias, agradezco mucho los comentarios y al final eso también a nosotros nos sirve para, bueno, pues seguirle echando muchas ganas y seguir mejorando en caso de que algo nos esté faltando. Entonces, primero es el Aquashine y la semana... Así es, doctora Badne. Sí, primero Aquashine, a los 15 días la toxina y a partir de la toxina, a los 15 días podría iniciar con sistema PTX, ¿vale?
Bien, doctores, pues agradecemos mucho su presencia y bueno, pues igual seguimos trabajando con otras ponencias. El día de mañana tenemos una charla nueva. Espero que nos puedan acompañar en todas las ponencias a lo largo del día y también en los cursos presenciales.